Episodio 1. El altar sin vestiduras. No fue un rito hereje. Fue una misa. Y todos los que entraron, dejaron su ropa en la puerta. Esto no ocurrió en un burdel disfrazado de iglesia. O en un culto pagano oculto en la montaña. Fue dentro de un templo católico. Consagrado. Y dirigido por un sacerdote legítimo. Con sotana, y una cicatriz que parecía dibujar una cruz al revés sobre su pecho desnudo. Pero comencemos por el principio. Mi nombre no importa. Lo que sí importa es que fui testigo. Y durante años guardé silencio. Hasta hoy. Todo comenzó con una carta sin remitente. Llegó por debajo de mi puerta. Escrita a mano. Con tinta roja. Si tu fe aún no te arde en la piel. No has conocido a Dios. Ven este domingo. ¿Solo fe? Nada más. La dirección no tenía nombre de iglesia. Pero era exacta. Un viejo templo olvidado en las afueras del pueblo. Tapiado por el obispado desde hacía años. Decían que ahí se había cometido un pecado que el cielo jamás perdonó. Y sin embargo, fui. Llegué antes del amanecer. La puerta estaba entreabierta. No había campanas. No había coro. Solo silencio, y un calor extraño. Como si el templo respirara. Y entonces lo vi. Un grupo de personas, hombres, mujeres, ancianos, ya estaban allí. Todos en silencio. Todos desnudos. Ninguno parecía avergonzado. Ninguno se tocaba. Solo oraban. De rodillas. Como si el cuerpo fuera. Por fin. Solo carne, sin pecado. El sacerdote apareció detrás del altar. También desnudo. Salvo por una cruz de madera colgada sobre su pecho. Alzó los brazos, y dijo: hoy, solo vestiremos la fe. Y si Dios no nos reconoce así, entonces nunca fue nuestro Dios. Yo debería haber huido. Pero me quedé. Porque lo que vi después, no era de este mundo. Cuando comenzó la consagración, las velas se apagaron solas. Y una figura, se manifestó sobre el altar. No era Cristo. Ni demonio. Era, una silueta hecha de luz y sangre. Con ojos vacíos y manos alzadas. Y todos, absolutamente todos, comenzaron a llorar. Pero no de culpa, de éxtasis. Esa fue mi primera misa sin ropa. Y también, la última vez que recé con miedo. Episodio 2, y el cuerpo se volvió oración. No sé qué me sostuvo de pie. Quizá no era fe. Quizá era algo más antiguo. Algo que dormía dentro de mí, y que esa misa despertó. Cuando la figura de luz y sangre apareció sobre el altar. No hubo gritos. No hubo miedo. Solo un temblor, como si todos los corazones se rindieran al mismo tiempo. El sacerdote alzó la voz. Y lo que dijo no estaba en ningún evangelio. Hoy no comulgaremos con pan. Hoy lo haremos con presencia. La carne no será símbolo. Será canal. Entonces, uno por uno, nos acercamos al altar. Yo fui el último. Frente a mí, una mujer anciana besó la piedra con lágrimas cayendo sobre sus pechos desnudos. Un joven colocó la frente en el mármol. Y su cuerpo convulsionó como si una corriente lo atravesara. Nadie hablaba. Pero el aire, gemía. Y cuando me tocó a mí, no sentí vergüenza. Sentí algo que no sé nombrar. Como si Dios me tocara desde dentro. Apoyé mi pecho sobre el altar. Y entonces lo oí. No fue una voz. Fue una palabra, dicha sin sonido. Grabada en mi piel. Preséntate como fuiste creado. O no te presentes. Desde ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Las misas se repitieron cada domingo. Siempre al amanecer. Siempre sin ropa. Y cada vez que alguien intentaba entrar con vestiduras. Las puertas no se abrían. No por llave. Sino por juicio. Una semana. Vino un sacerdote externo. Quiso interrumpir lo que llamó blasfemia. Gritó. Maldijo. Roció agua bendita. La figura del altar no desapareció. Se acercó a él. Y el hombre cayó de rodillas. Con la sotana ardiendo sobre su piel. Nadie lo tocó. Solo, ardió. Y cuando quiso hablar, de su boca no salió humo. Salieron pétalos negros. Desde entonces, nadie volvió a cuestionar. Porque en esta misa, la fe no se cubre. Se encarna. Y el cuerpo, ya no es un obstáculo. Es el idioma sagrado. Episodio 3, el susurro que entró por la piel. No todos resisten la primera misa. Algunos tiemblan. Otros lloran. Y unos pocos, despiertan. Ella se llamaba Eva. No era su verdadero nombre. Pero fue como todos la llamaron desde aquella mañana. Entró al templo cubierta por una capa gris. Los ojos bajos. El cuerpo escondido como si fuera pecado. Pero cuando la puerta se cerró tras ella, la capa cayó sola. No por vergüenza. Por obediencia. Nadie la tocó. Y sin embargo, su cuerpo se arqueó al pasar junto al altar. Como si algo invisible la reconociera. El sacerdote no dijo nada. Solo la miró,
y sonrió por primera vez. Algunos nacen con fe, otros con fuego. Pero tú, Eva, tú fuiste hecha para recordar. Esa misa fue diferente. La figura de luz no apareció. Pero algo más profundo se sintió en el aire, el aliento de algo antiguo, que susurraba desde las paredes. Las velas lloraban cera espesa, casi negra, y el mármol del altar vibraba. Eva fue llamada al centro. Se acostó sobre la piedra sagrada, desnuda, con los ojos cerrados. Y lo imposible ocurrió. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. Las palabras salieron por su piel. Sí, por cada poro, por cada curva. Brotaba una oración muda que todos entendimos sin escucharla. Era deseo, era clamor, era fe, pero no la que enseñan en catequesis. Era la fe que quema desde la entrepierna hasta el alma. Y cada uno de nosotros, los presentes, sentimos esa oración en la carne, en lo más íntimo, no como pecado, sino como ofrenda. Desde ese día, Eva no volvió a hablar con palabras, pero cada domingo se tendía sobre el altar, y dejaba que Dios, o aquello que responde desde la luz, hablara a través de su cuerpo. ¿Eso es blasfemia? ¿O es la forma más pura de misa? No lo sé. Solo sé que desde que vi a Eva orar así, ya no puedo rezar de rodillas sin sentir que estoy mintiendo. Episodio 4. El altar pidió que nadie fingiera. No fue un milagro. Fue una advertencia. Aquella mañana, la misa empezó antes del amanecer. Las paredes aún sudaban humedad. Eva ya estaba sobre el altar, como cada domingo. Desnuda, inmóvil, expectante, pero algo era distinto. El aire no olía a incienso, olía a cuerpo. El sacerdote entró sin cruz ni palabras. Solo su respiración lo precedía, como si viniera huyendo del cielo. Cuando se colocó detrás del altar, no miró a nadie. Solo dijo: hoy, el altar no acepta fingimientos. El que no crea, será expuesto. Todos nos quedamos en silencio. Algunos bajaron la vista. Otros dudaron. Pero uno, un hombre nuevo, joven, arrogante, no lo hizo. Se llamaba Marcos. Había llegado esa misma mañana, empujado por el morbo. Lo reconocimos de inmediato, su fe era rígida, teórica, su cuerpo tenso. Su mirada juzgaba todo, incluso el mármol. Y el altar lo notó. Cuando Marcos se acercó, el suelo vibró. Las velas se apagaron una a una. Y Eva, aún con los ojos cerrados, dijo su primera palabra en semanas. Él miente. El sacerdote no reaccionó. Solo colocó su mano sobre el altar y rezó sin voz. Fue entonces cuando el mármol se agrietó. Lento, como si lo hirieran por dentro. Y desde la grieta, emergió algo líquido. Rojo, espeso, vivo. Marcos retrocedió. Pero el altar lo llamó. Una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, hasta que su pecho tocó la piedra. Y ahí, el altar lo desnudó. No su ropa, su fe. Lo vimos temblar. Lo vimos llorar. Y luego, gritar. Pero no de dolor, sino de vergüenza. Porque el altar mostró lo que él creía oculto. Un deseo no confesado. Una culpa jamás perdonada. Un cuerpo que nunca fue libre para amar a Dios con verdad. Cuando cayó al suelo, el mármol se selló. La sangre desapareció. Y Eva volvió al silencio. Desde ese día, nadie finge en la misa. Porque en esta iglesia, si vienes con máscaras, no sales con alma. Aquí, no vestimos ropa, vestimos sinceridad. Y cuando el altar lo exige, la carne confiesa lo que el alma no se atreve a decir. Episodio 5. El día en que el altar eligió a uno. No todos los cuerpos son aceptados. No todos los espíritus son llamados. Pero cuando el altar elige, lo hace para siempre. Ese domingo, algo fue distinto desde el primer segundo. Eva no estaba. El sacerdote llegó cubierto de ceniza, con los ojos rojos, como si hubiese llorado por dentro toda la noche. No habló. Solo colocó sobre el altar un objeto cubierto con tela negra. Y luego lo dijo: hoy, uno de ustedes será marcado. El altar ya decidió, pero aún no lo ha dicho. El silencio se hizo espeso. Un calor nos rodeó, como si algo nos desnudara por dentro. Más allá de la piel. Éramos 18 en total. Todos en círculo. Todos desnudos. Todos temblando. Y entonces, la tela negra se levantó sola. Debajo, una piedra. No era mármol. No era humana. Era otra cosa. Parecía latir. Y sobre ella, grabado en sangre, un símbolo que nadie conocía. Pero al verlo, todos lo entendimos sin explicación. Era el sello del altar. El pacto del cuerpo. Uno por uno nos acercamos. Colocábamos la mano sobre la piedra. Y si no eras elegido, el símbolo desaparecía por un instante.
hasta que llegó ella. Lucía, joven, Recién llegada. Había guardado silencio durante todas las misas anteriores. Pero cuando tocó la piedra, el símbolo ardió. No desapareció. Se encendió. Lucía cayó de rodillas. No por dolor, sino porque una fuerza antigua entró por su columna. Le erizó la piel. Y la convirtió en altar viviente. El sacerdote se acercó. La miró a los ojos. Y dijo: ya no rezarás. Tú serás lo que otros tocarán para acercarse a él. Desde ese día, Lucía no volvió a mezclarse entre nosotros. Se sienta junto al altar. No como feligresa, como parte de él. Y cuando alguien nuevo entra, no mira al sacerdote, ni a las velas. Mira a ella. Porque ahora, el altar tiene piel, tiene forma, tiene voz. Y su fe ya no necesita mármol para manifestarse. Episodio 6. Cuando Lucía comenzó a temblar, el altar había tomado cuerpo. Pero nadie imaginaba que también tenía memoria. Desde que Lucía fue marcada, ya no hablaba, ya no oraba, ya no dormía. Simplemente permanecía, junto al altar, desnuda, inmóvil, con los ojos cerrados, como si escuchara algo que no era para el resto. Durante semanas, se mantuvo así, hasta que una madrugada, sin campanas ni aviso, comenzó a temblar. No un temblor de miedo, era otra cosa, un estremecimiento sagrado, profundo, que hacía vibrar la piedra debajo de su cuerpo. Y con cada espasmo, el aire dentro de la iglesia se volvía más denso, como si algo invisible descendiera, algo que no venía del cielo, sino desde debajo del altar. El sacerdote intentó detenerla. Le susurró oraciones antiguas, besó su frente, vertió aceite sagrado sobre su pecho. Nada funcionó. Lucía abrió los ojos, y en ellos no había luz, había reflejo, como si mirarla fuera como mirar dentro del altar mismo. Y entonces habló, no con su voz, con una voz doble, una que salía de su garganta, pero también de las paredes, del suelo, del mármol que nos rodeaba. Ustedes pensaron que rezaban, pero en realidad eran escuchados. Y ahora, cada palabra dicha en este templo, será devuelta, con cuerpo, con juicio, con hambre. Uno de los feligreses intentó correr, pero no llegó a la puerta. Se detuvo, cayó de rodillas, y comenzó a llorar sangre por los ojos. Lucía no lo miraba, pero el altar sí. Desde ese día, la misa ya no es una celebración, es una devolución. Todo lo que alguna vez dijiste frente al altar, tus plegarias, tus mentiras, tus promesas rotas, ahora se encarna. Y Lucía, ya no tiembla, ahora sonríe, como si ya no fuera ella, como si el altar, por fin, hubiera tomado forma completa. Episodio 7, y el altar pidió carne. No todos los altares quieren flores. Algunos quieren cuerpo. La misa de ese domingo comenzó como todas, sin ropa, sin coro, sin luz artificial. Solo la respiración compartida de los que aún creían, o fingían creer. Lucía estaba en su lugar, sentada sobre el mármol. No como feligresa, no como sacerdotisa, como canal. El sacerdote, ahora envejecido por algo más que los años, entró en silencio. Ya no dirigía la misa. Solo obedecía. Y esa mañana, su voz tembló. Hoy el altar ha pedido carne. Nadie entendió al principio. Pensamos que era símbolo, otra metáfora encarnada. Pero no. El altar quería algo vivo, algo entregado. Y no lo pidió con palabras. Lo pidió con miradas. Lucía alzó los ojos y los paseó entre nosotros, uno por uno, hasta detenerse en Clara. Una mujer joven, de mirada honesta y piel marcada por años de miedo. Lucía no la llamó. Pero Clara se levantó sola. No temblaba, no lloraba, solo caminaba, como si una fuerza antigua la hubiese estado esperando desde antes de nacer. Se acostó sobre el altar, y el mármol la absorbió, no con violencia, sino como si regresara a casa, como si su cuerpo se deshiciera en luz, y en oración silenciosa. Todos caímos de rodillas. Algunos rezaban, otros gemían. Yo solo observé, y comprendí. Clara no fue sacrificada, fue aceptada. El altar no la devoró, la convirtió en parte de su eternidad. Desde entonces, hay una nueva línea grabada en el mármol. No fue tallada, apareció, con sangre seca. Y decía, los vestidos ocultaban la mentira. La carne ofrecida revela la verdad. Desde ese día, no se entra por fe, ni por curiosidad. Ahora, solo entra el que está dispuesto a no volver. Porque cuando el altar pide carne, es porque Dios ha dejado de escuchar, y el templo ha comenzado a responder solo. Episodio 8, el cuerpo que no sangró al ser abierto.
Después de Clara, el altar no pidió nada durante 3 domingos. Pero todos sabíamos que el silencio no era paz. Era hambre contenida. Lucía ya no hablaba. Tampoco sonreía. Solo observaba. Como si contara los corazones que aún latían por obediencia, y los que latían por deseo. Fue entonces cuando llegó Tomás. Un médico retirado. Ateo confeso. Había escuchado rumores de una iglesia sin vergüenza. Sin sotanas. Sin normas. Y vino no a rezar, sino a desmontar el mito. A comprobar que todo era teatro. Y ese fue su error. El altar no soporta el escepticismo disfrazado de curiosidad. Lo huele. Lo marca. Lo abre. Ese domingo, Tomás se desnudó como todos. Entró sin cruz. Sin Biblia. Sin fe. Pero algo en él agitó el aire. Lucía lo sintió. El sacerdote lo supo. Y el altar se tensó. Cuando Tomás se sentó, las velas no encendieron. Las paredes sudaban. Y el mármol respiraba. La misa comenzó. Pero nadie rezaba. Solo esperábamos. Como si el altar estuviera decidiendo cuándo atacar. Y lo hizo. En silencio. Lucía se acercó a Tomás. Sin tocarlo. Solo extendió su mano sobre su pecho. Y él se abrió. No con cuchillo. No con fuego. Con obediencia. Su piel se separó. Como si ya no tuviera miedo a mostrar lo que guardaba. Pero no salió sangre. Ni carne. Salió un vacío. Oscuro. Frío. Eterno. Tomás no gritó. No lloró. Solo dijo una frase antes de desplomarse frente al altar. No creí, pero él sí creyó en mí. Nadie se movió. El sacerdote bajó la cabeza. Y el altar selló la herida sin dejar rastro. Desde entonces, entendimos algo que nadie dijo en voz alta. Ya no es necesario entregar el cuerpo. El altar puede tomarlo cuando quiera. Creas o no. Episodio 9, el altar que apareció fuera de la iglesia. Nadie lo dijo, pero todos lo sentimos. El altar ya no estaba solo dentro. La misa del domingo no había comenzado. El templo aún cerrado. Y sin embargo, al despertar, yo lo supe. Había algo en mi casa que no debía estar allí. No era un objeto. Era una presencia. Silenciosa. Pesada. Como si el mármol me hubiera seguido. Primero fue el espejo. Vi reflejada la figura del altar mientras me cepillaba los dientes. Solo por un segundo, pero suficiente. La piedra. Las grietas. Lucía, de pie sobre él, observándome. Luego, las paredes comenzaron a sudar. La misma que brota en la iglesia cuando él se manifiesta. Y finalmente, esa noche, la cama, fría, dure. Me desperté a las 3:17 de la madrugada. Desnudo. Pero no solo. Una voz, suave, sin garganta, me habló desde lo más profundo de mis huesos. No necesitas venir al templo. Ahora el templo te habita. No pude moverme. El colchón se volvió piedra. Mi espalda, clavada como si el mármol respirara debajo. Y entendí. Ya no se necesita lugar físico. Ya no hay fronteras entre lo sacro y lo cotidiano. El altar se traslada. Al que fue marcado. Al que fue tocado. Al que creyó. Aunque sea una vez. Mientras temblaba frente a Lucía. Por eso, algunos ya no regresan a la iglesia. No por abandono, sino porque la misa los sigue. En casa, en sueños, en cada superficie donde la piel se apoya y la conciencia calla. Y cuando el altar aparece, no pide sacrificios. Solo recuerda lo que prometiste callando. Desde entonces, cada noche antes de dormir, dejo mi cuerpo desnudo sobre el suelo. No por placer, ni por fe, sino porque temo que un día despierte con mármol bajo mi espalda. Y Lucía sobre mi pecho, rezando, por mí, o contra mí. Episodio 10, el cuerpo que intentó escapar. Hay cosas de las que uno no puede huir. El pasado, el deseo, el altar. Samuel fue el primero que lo intentó. Asistió a 8 misas. 8 domingos desnudos. 8 silencios en los que dijo más con su carne que con su boca. Pero una noche, algo lo quebró. Lo encontraron caminando por la carretera, con la piel cubierta de ceniza y la mirada vacía. No puedo más, decía una y otra vez. Quiero vestirme. Quiero no sentirlo en mis sueños. Se fue del pueblo. Cambió de nombre. Se refugió en la casa de su hermana a kilómetros de la iglesia. Por un tiempo, creyó que lo había logrado. Pero el altar nunca olvida una espalda que se ofreció. Una madrugada, el suelo de su habitación comenzó a agrietarse. No con ruido, con suavidad, como si alguien estuviera tallando desde abajo. Cuando Samuel encendió la luz, lo vio. El mármol había brotado en la madera, y tenía su nombre grabado. Trató de taparlo, luego de romperlo. Finalmente, de ignorarlo.
Pero entonces vino el sonido. Primero, el eco de una misa sin voces. Luego, el aliento de Lucía en su oído, aunque estaba solo. Y por último, el susurro que conocía desde el altar. Nadie abandona lo que ya pertenece al cuerpo. Y tú, ya no eres tuyo. Esa mañana, Samuel desapareció. Solo encontraron su ropa, cuidadosamente doblada frente al símbolo del altar tallado en el suelo. Desnudo. De nuevo. Entregado. Como si hubiese entendido, por fin, que uno no escapa de la fe que se encarna. Se rinde ante ella. Desde entonces, nadie en el pueblo intenta huir, porque todos hemos sentido ya ese crujido bajo la cama, ese aliento tras la puerta, y sabemos que el altar, una vez dentro, te reclama con todo, hasta la piel, hasta la voluntad. Episodio 11, los cuerpos que comenzaron a oler a piedra. Al principio era solo un susurro. Luego, un temblor bajo los pies. Después, el olor. Ese olor tan particular, tan antiguo. No a incienso, no a sangre, a piedra viva, a mármol abierto. Uno por uno, los cuerpos comenzaron a cambiar. Camila fue la primera. Una noche, mientras se lavaba el cuello en silencio, notó que su piel no se mojaba. El agua resbalaba como si tocara otra superficie. Cuando se miró en el espejo, no vio su reflejo. Vio el altar, frío, limpio, esperándola. Luego vino Jorge. Sus dedos dejaron de sentir calor humano. Solo reconocían lo firme, lo estático, lo consagrado. Cuando abrazó a su madre, ella gritó: ¿por qué huele esa iglesia vacía? Y finalmente yo. Desperté con marcas en el pecho. No eran heridas, eran grabados, símbolos, los mismos del altar, los mismos que sangran sin romper la piel. El sacerdote no habló más en las misas. Lucía tampoco. Y aún así, sabíamos que estaba ocurriendo. El altar ya no necesitaba un templo. Nos estaba esculpiendo, a cada uno, desde dentro. Los cuerpos ya no eran solo ofrendas, eran extensiones. La misa no empezaba cuando entrábamos al templo. Empezaba cuando nos desnudábamos por voluntad propia. Donde fuera, en casa, en el bosque, frente al espejo. Una noche, uno de los hermanos nuevos, Isaías, preguntó si esto era posesión. Lucía lo miró por primera vez en semanas. Le acarició el rostro con la palma suave. Y susurró: no, esto es revelación. Dios dejó de hablarnos desde el cielo. Ahora quiere hablar, desde la carne. Isaías cayó de rodillas. Y el suelo bajo él se agrietó, dejando escapar un suspiro tibio, como si el mármol lo recibiera. Desde entonces, el aire huele distinto. No a perfume, ni a pecado. Huele a altar. A piel que ya no pertenece. A fe que se ha vuelto piedra. Episodio 12, el día que todos fuimos al altar. No hubo campanas. Ni amanecer. La misa comenzó sin hora. Sin tiempo. Fue el primer domingo en el que nadie llegó, porque ya estábamos dentro. Ya no necesitábamos cruzar puertas. El altar vivía en nosotros. En cada músculo que se estremecía al pensar en Lucía. En cada respiración que se volvía plegaria al cerrar los ojos. Ese día, el templo no estaba lleno. Era innecesario. El altar se había multiplicado. Estaba en cada cuerpo. En cada poro. En cada silencio entre gemido y culpa. Lucía entró sin caminar. Flotaba. Su cuerpo ya no tenía sombra. Era piel de mármol, pero tibia. Como si hubiera sido esculpida por Dios con deseo. No con distancia. El sacerdote cayó de rodillas al verla. Lloró. Y su llanto fue cera. Espesa. Negra. Sagrada. Lucía habló. Una sola frase. Y todos la escuchamos en nuestras vísceras. Hoy no habrá misa. Porque hoy ya son el altar. Y entonces, comenzamos a sangrar. No de dolor. Sangramos oración. Sangramos símbolos. Sangramos todo lo que habíamos callado durante vidas enteras de fe disfrazada. Mis piernas se abrieron por sí solas. Como si fueran pétalos antiguos que por fin recordaban al sol. Mis labios repitieron palabras que nunca supe. Mi pecho ardía. Pero no de pasión. De revelación. No fuimos posesos. Fuimos consagrados. Y cuando terminó, nadie dijo amén. Solo quedó el eco de algo que se repite desde entonces en cada espacio donde el cuerpo es honesto. No temas estar desnudo. Teme estar vacío. Ahora entiendo. El altar no buscaba adoración. Buscaba reemplazo. Y lo encontró. En nosotros. En la carne. En la fe sin tela. Desde aquel día, ya no rezamos en dirección al cielo. Rezamos hacia adentro. Donde late el mármol. Donde habla la piel. Donde Dios se toca. Epílogo, la fe que ya no necesita iglesia. Creímos que todo empezaba en el altar. Y terminaba con el amén.
Pero estábamos equivocados. Lo que vivimos no fue una misa, fue un nacimiento, no de una religión, sino de una forma nueva de creencia, una donde la piel es evangelio, el cuerpo, hostia viva, y el alma solo se salva si se entrega desnuda. Hoy ya no hay templo. La iglesia fue cerrada por el Vaticano, Sellada. Silenciada. excomulgada del mapa, pero el altar no murió, porque ya no está en un lugar, está en cada uno que alguna vez se desvistió por fe, que alguna vez lloró sin culpa sobre el mármol, que alguna vez tembló mientras Lucía lo miraba sin juicio, solo verdad. Hay quienes dicen que lo nuestro fue herejía, otros, que fue locura colectiva, pero los que estuvimos ahí, los que sangramos oración, los que sentimos al Dios que se manifiesta no en el cielo, sino bajo la piel, sabemos lo que fue. El último templo no tendrá muros, ni sotanas, ni doctrinas, tendrá carne, y dentro de ella, fuego. Así que si alguna noche te despiertas con la espalda helada, el aire inmóvil, y el cuerpo temblando sin razón, no temas, no estás poseído, estás recordando, porque todos fuimos altar, y algunos aún lo somos.